Hola hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Muy bienvenida a esta nueva reunión virtual que tenemos ahora en el mes de julio. Que el Señor les bendiga mucho, confiando en el Señor que estén todos bien. En la semana tuvimos harta oración, como ya hemos tenido todo este tiempo de pandemia. Yo creo que donde la iglesia ha orado más que nunca, así que veremos fruto de toda esa oración. Ya hemos visto cómo el Señor ha sanado, cómo ha librado de todo mal y vamos a ver mucho más, porque las promesas del Señor son muchas. Y como hemos orado para que el Señor haga su voluntad en muchas cosas, vamos a ver respuesta en todo ello. El día jueves vimos también el capítulo 2 de Hebreos, donde habla de la salvación tan grande, esa salvación que vino a dar Jesús a través de ese gran sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, donde entregó su vida, donde nos dio perdón y donde nos dio la vida eterna. Gracias al Señor por todo eso, porque formamos parte de los hijos del Señor. Somos un pueblo también que alaba y que quiere adorar eternamente al Señor. En Hebreos, en el capítulo 13, dice en el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Alabémosle día y noche, hermanos. En esta mañana vamos a adorarle, vamos a alabar al Señor con una linda canción, con un lindo canto, y luego vamos a pasar a la palabra, quien va a compartirla el pastor.
¿cómo están? Espero que se encuentren bien con el favor del Señor. Les quiero llevar a compartir la palabra del Señor en Hechos, capítulo 8, versos 4 al 8 y luego versos 26 al 38. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora verso 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y habiendo venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Le pido que nos bendiga, que nos lleve a toda verdad, conocimiento suyo, Padre, y lo que nos quiera hablar a nuestro corazón. En el nombre santo, en el nombre de Jesucristo, conversamos su palabra y esperamos su bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero dejarles con la siguiente frase, que es el tema de esta mañana: ser receptivo a la dirección de Dios. El texto que leíamos muestra dos formas de evangelización. En la primera parte del texto, que es del verso 4 al 8, vemos a Felipe involucrado en evangelizar multitudes. ¿Quién era Felipe? Fue uno de los diáconos escogido por los apóstoles para realizar labores importantes dentro de ellos. Y tenía que tener y cumplir ciertos requisitos, que eran básicamente dos: lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Felipe se encontraba en el momento en que la iglesia fue perseguida, y él descendió a Samaria para predicar a Cristo. La gente le escuchaba atentamente, hacía señales, hizo milagros y sanidades. ¿Y qué ocurría con esta evangelización que él hacía? Produjo gozo en la ciudad. Ese gozo se convierte en alegría, saber que Dios está con ellos haciendo los milagros y transformando vidas. Hacia el final del capítulo, que está en los versículos 26 al 38, Felipe está tomando parte de una evangelización de persona a persona con el etíope. Y es así que quiero plantear 3 principios para hacer una evangelización efectiva.
Sobre todo en este tiempo, hermanos, en que la pandemia nos ha tenido con cuarentena en este país, y muchos países más, por supuesto, pero aquí nosotros sin poder, con cuarentena, sin poder movilizarnos libremente por la calle, ¿cierto? O sin ir a la reunión en el templo. Bien, pero tenemos esta oportunidad importante de evangelizar en forma personal a quienes nos rodean, a los que están viviendo en el hogar en que estamos hoy día. Así que les quiero llevar a estos tres principios. El primer principio que vemos en Felipe era que era guiado por el Espíritu Santo. Este principio lo encontramos en el verso 29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. El Espíritu Santo le dijo. Entonces este principio puede ser hacer toda la diferencia al compartir nuestra fe y creencia en Cristo. Esta guía viene a veces en forma de una impresión. Por decir un ejemplo, estuviste conversando con una persona y después dijiste, esta persona tengo que hablarle de Cristo sobre la misma, por lo que él te está contando. O también puede ser a través de una carga que te quedó en tu pensamiento, en tu vida. Siguiendo el mismo ejemplo, a lo mejor no le dijiste nada de Cristo y te fuiste a tu casa, o te fuiste a tu pieza, en este caso, y no te quedaste tranquilo, no te lo podías sacar de la mente de que él necesitaba a Cristo. O también puede ocurrir esta forma de esta guía o de sentir esto de hablar de Cristo en una forma, cuando ocurre en una forma impulsiva el deseo de hablar a alguien acerca del Señor. Y ahí nos damos cuenta que el Espíritu Santo está hablándonos. Miren, esa forma impulsiva lo podemos leer en el capítulo 17 de Hechos, verso 16. Pablo estaba esperando a Sila y a Timoteo en Atenas, y dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces vio que necesitaba la gente, la ciudad de esa gente en Atenas, que estaban perdidos, que estaban adorando a dioses que no correspondían, que no eras al Dios vivo, al Dios santo, a Jesús, a nuestro Padre Creador. Él sintió entonces de que ellos necesitaban conocer la verdad. Aún así tuvo grandes discusiones en la sinagoga con los filósofos y con gente que adoraban a otros dioses. Pero viene Pablo con autoridad, lleno del Espíritu Santo, a hablar de Jesús. Entonces él sintió ese ardor en su espíritu de hablar de la palabra del Señor. Al igual que Felipe, hermanos, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos ordene. Entonces, el segundo principio es que Felipe obedeció la dirección de Dios. Felipe hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y sin demorar. Verso 27. En el verso 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. En el verso 27, entonces él se levantó y fue. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. De modo que cuando Dios dijo, ve, Felipe fue inmediatamente. De la misma manera, hermano, siempre debemos estar de servicio, ya, de atentos, listos. ¿Pero para qué? Para predicar de la palabra del Señor. En 2 Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina la palabra del Señor. Así que tenemos que ser soldados, digamos de esa manera, que estemos atentos. Tenemos que predicar
Ahí vamos a exhortar, vamos a enseñar con la doctrina de la palabra de Dios, de lo que hemos aprendido, de la relación personal que tenemos con nuestro Señor, de la oración que tenemos, del ayuno que podamos hacer, de la intercesión que podamos hacer por los otros hermanos, de la santificación que hagamos en nuestra vida para que el Señor nos use, para que podamos escuchar la voz de Él. Y así vamos a obedecer la dirección de Dios. Así que exhortemos con toda paciencia también. Paciencia, no decir, oye, ¿por qué no actuar en forma agresiva o efusiva, pero para mal, frente a los que nos rodean? Sino que tenemos que ser pacientes. Eso es importante, hermano. El tercer principio que debemos seguir para una evangelización efectiva es conocer las Escrituras. Felipe conocía las Escrituras. Él usó la Escritura que el hombre iba leyendo como un punto de partida. En el verso 30 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Inmediatamente le responde el etíope, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y así comenzaron a leer la palabra del Señor, pero hay algo importante, que en el verso 35 Felipe usa otros pasajes de la Biblia acerca de Jesús y dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura de la Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Hermanos, conocer la palabra de Dios es esencial para toda persona que quiera guiar a otros a Jesucristo. Los argumentos no tienen el gran impacto que tiene la palabra de Dios cuando compartimos nuestra fe en Cristo con otros. Es la palabra la que va a producir arrepentimiento. Es la palabra que va a producir que se sienta perdonado por Dios. Es la palabra la que lo va a guiar a tener salvación y vida eterna a aquella persona que está en tu casa en este momento. Es la palabra la que tienes que tú leer con ellos. Es ella la que les va a ir santificando. Es la palabra escrita que nos guía, es nuestra guía para dirigirnos en esta tierra. Y sobre todo hoy día, para dirigirnos en el hogar en que estamos. Así que es ella la que tiene que compartirla y por supuesto guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad, nos va a guiar a lo que el Padre y el Hijo quieren decirles a los que están cerca tuyo. Pero te va a usar a ti. Tú puedes ser un Felipe, guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo. El mismo Dios que guió a Felipe en su trabajo evangelístico, hermano, desea dirigir nuestros pasos. Pero para eso debes comenzar cada día con una oración semejante a la del profeta Isaías en capítulo 6, verso 8, que dice, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí, dile al Señor en oración. Aleluya. Recuerda, Dios no mira tanto la habilidad de una persona, sino que su disponibilidad. Yo siempre digo, hay una gran diferencia en estar dispuesto a estar disponible. Y Dios quiere que estemos disponibles para Él. Dios no está buscando gente fuerte que sean sus testigos, sino que está buscando gente a cual Él se pueda mostrar y pueda mostrar su fortaleza, hermano. ¿Para qué? Para que haga su voluntad en nuestras vidas. Te quiere usar a ti. A lo mejor este tiempo has sentido que has fracasado o que no te sientes con con el perdón de poder hablar del Señor. Pero mira, tienes que rogarle al Señor. Tienes que apartarte, orar en un rincón de la casa donde nadie te vea. Estar a solas con el Señor y pedirle perdón.
Su palabra dice en 1 Juan capítulo 1, verso 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si es que le pedimos perdón. ¿Ah? Así que anímate, recuerda que tienes la responsabilidad que tu familia, hoy día con mayor razón, y que es la oportunidad, es que conozcan a Cristo, nuestro Salvador. Él tiene que ser Salvador de su vida, porque tienen que recibir salvación. Y como compartíamos el otro día, como compartí el otro día, esta salvación tan grande no solamente es para tú que eres cristiano, sino que para todos aquellos que estén perdidos hoy día, que no tengan a Cristo en sus corazones. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que seas receptivo a la dirección o a la voz de Dios en tu vida para hacer la voluntad de Él. Paz del Señor. Amén. Señor, le doy gracias por este tiempo. Le pido y ruego por mis hermanos que usted toque sus corazones, que sientan su presencia, Señor, que sean guiados para hacer su voluntad, mi Señor, aleluya. Donde haya necesidad de perdón, Padre, usted abrácelos y perdónelos y que sientan su amor, Señor, su misericordia en la vida de mis hermanos. Que tengan la autoridad suya, Señor. Que el Espíritu Santo les guíe, Padre, para hablar a los que le rodean en su hogar en este momento de su palabra, Señor. Que mis hermanos, cada vez que quieran tomar su palabra, leerla, Señor, usted les dé sabiduría, les dé inteligencia, mi Señor, aleluya. Para la gloria suya, Dios, para poder llevar a otros a que tengan salvación, como dice su palabra. Salvación es para todos y en cualquier momento, Señor. Gracias, Señor. Le alabamos y le adoramos. Amén. Amén. Hasta una próxima, hermano. Nos veremos. Chao. Agradecemos al Señor por el mensaje de hoy y roguemos que el Espíritu Santo haga viva la palabra en nuestros corazones. Esta semana, hermanos, los avisos. El día martes no se olviden que hay que conectarse a la reunión de oración. El día jueves continuamos con el capítulo 3 de Hebreos y el domingo, si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar a través de este mismo medio. Permítanme leer un versículo en Hebreos que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a encomendar esta semana al Señor, tomándonos de estas promesas. Padre Santo, te damos gracias por esta reunión donde hemos podido compartir alabanza y mensaje tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das la confianza para poder acercarnos al trono de la gracia y hallar esa misericordia tan grande que tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque tú en todo momento eres ese oportuno socorro, Señor. Te encomendamos esta semana, encomendamos nuestras familias y nuestras vidas. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Antes de terminar, hermanos, Paula nos va a leer un versículo precisamente de Hebreos para que nos preparemos para el día jueves. Que el Señor les bendiga mucho, mucho. Un abrazo a cada uno de ustedes. Hebreos 3, versículo 14. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Hermano, no se le olvide leer el Hebreo. Chao, que Dios los bendiga.